¿Tienen alguna duda sobre alguno de los temas que vimos hasta ahora? Yo creo en la clase pasada me parece que les dije que íbamos a ver metabolismo del nitrógeno, pero me había salteado un tema, el tema 10, que es el traslado de sustancias orgánicas, que es lo que vamos a ver hoy. Metabolismo del nitrógeno vemos el viernes. Y esta semana tienen el trabajo práctico de respiración y el cuestionario de fotosíntesis. Bueno. Sí. Ahí está. Bueno. Si no tienen dudas sobre el tema anterior, entonces vamos a empezar con el tema de hoy de traslado de sustancias orgánicas. Cualquier cosa me interrumpen, activan el micrófono y hacen la pregunta o la mandan por el chat. Este tema sigue, digamos, la secuencia lógica después de la fotosíntesis, donde tenemos la producción de esos azúcares, pero ahora vamos a ver qué pasa con esos azúcares que se produjeron ahí. Entonces tenemos este tema de traslado de sustancias orgánicas, donde vamos a ver qué pasa con los azúcares y cómo se reparten dentro de la planta, y además el mecanismo por el cual llegan desde esa hoja donde se realizó la fotosíntesis, donde se produjo la sacarosa, hacia toda la planta. Y también, obviamente, los factores que lo están afectando. En las plantas primitivas, digamos, en las algas, nosotros tenemos el cuerpo de la planta donde no existe una división, porque todo el vegetal está inmerso en un medio de características similares. Todo está expuesto al agua en la que estén creciendo. Pero cuando fueron colonizando la tierra, se fueron especializando, como habíamos visto algo en algunos de los temas de agua. Y vamos a tener ya órganos que se encargan de anclar la planta al suelo y tienen que absorber el agua y los nutrientes, y otros órganos que están expuestos a un ambiente completamente diferente, que es la atmósfera, que es un ambiente más seco, donde se realiza la captación de la luz y del dióxido de carbono. Entonces, digamos, en la planta se fueron diferenciando órganos que cumplen distintas funciones. Y así surgió la necesidad de que se conecten este centro de captación de dióxido de carbono y de producción de fotosintatos con las otras partes encargadas de absorción de agua y nutrientes, con los lugares encargados de la reproducción, en modo tal que así fue evolucionando, ¿cierto?, el sistema vascular de las plantas, que permite la conexión entre las raíces y la parte aérea para el transporte del agua y los nutrientes, y también desde la parte aérea que hace fotosíntesis hacia todo el organismo, incluyendo las raíces, que son órganos que van a estar consumiendo esos fotosintatos sin producir ninguno, porque, digamos, son un sitio al que llegan donde no hay fotosíntesis. Ya varios siglos atrás, este mecanismo de cómo llega, cómo se transportan los compuestos orgánicos dentro de la planta despertó ya interés. Y ya en 1675, Malpighi desprendió un anillo circular en la corteza de un árbol. Al realizar esta práctica normalmente se conoce como anillado,
lo que se logra es remover el floema que está por fuera del cambium, que digamos el cambium es como una región donde hay poca resistencia, entonces cuando se hace el anillado y se remueve esa parte de la corteza, normalmente digamos se saca todo lo que esté por fuera del cambium y queda el xilema. Y ahí, en estas condiciones, lo que se vio es que sacando el floema, se producía como un ensanchamiento en la parte del tallo justo por encima del anillado. Esto coincide con que acá tenemos nosotros la parte aérea y todo lo que se pueda estar moviendo desde la parte aérea hacia las raíces no puede seguir circulando hacia abajo y entonces se acumula en esta región produciendo este ensanchamiento. Puede estar determinado por acumulación de azúcares, de hormonas que también se sintetizan en la parte aérea. Mientras que en este caso la raíz seguiría funcionando, transportando agua y nutrientes hacia arriba porque el xilema está intacto. Pero, ¿qué le va a pasar a esta raíz si no le están llegando fotosintatos? Digamos, inicia una muerte por inanición, podríamos llamarla, porque no le están llegando los azúcares desde la parte aérea. Estos experimentos fueron repetidos posteriormente por Hales y siempre, entonces, que hagamos ese anillado, vamos a ir encontrando esta región por encima del anillado donde hay una acumulación de compuestos. Esto nos da idea. A ellos les dio idea de que había algo que se movía desde arriba en la planta hacia la base. Hasta ese momento se sabía que había algo. Y cuando cortábamos este suministro hacia abajo, se acumulaba justo por encima del anillado. Para medir este movimiento, se emplearon también colorantes como la fluoresceína, que emite fluorescencia, entonces se puede identificar dónde está, y también isótopos radiactivos. Entre ellos, algunos de los experimentos lo que hacían era hacer como un pequeño corte, una abrasión en la cutícula de la lámina, y para removerla y favorecer el intercambio gaseoso entre esa lámina y la atmósfera, y a ciertas hojas se las colocaban en una cámara cerrada donde se les da dióxido de carbono marcado con carbono 14. Entonces, fíjense, si por ejemplo a esta hoja se la expone a dióxido de carbono con carbono marcado, esta hoja va a hacer fotosíntesis y después se va a poder seguir la radiactividad, ir viendo hacia dónde se va moviendo ese carbono. Y lo que se vio es que dando carbono a una hoja intermedia, acá ven en colores más oscuros hacia dónde se transportaba el carbono 14, se ve que esa sacarosa marcada, porque se produjo a partir de dióxido de carbono marcado, se movía principalmente hacia las hojas superiores que estaban orientadas hacia el lado donde se encontraba la hoja que proveía este carbono marcado. Es decir, se transportaba hacia las hojas más jóvenes siguiendo más o menos el ortóstico de esta hoja. Sí, y mientras que iba poco hacia el resto. Si se remueven las hojas del lado opuesto, las hojas más viejas, del lado opuesto a la hoja que se está marcando, se veía que como ya no estaban estas hojas que aporten sacarosa hacia las hojas jóvenes de su lado, entonces esta hoja marcada iba a suministrar la sacarosa para todas las hojas jóvenes, de todos los ortósticos. Es decir, cuando tenemos la planta intacta, ciertas hojas proveen de azúcares
principalmente a las hojas que más están necesitando dentro de los ortósticos cercanos, es decir, en la región donde hay conexiones vasculares. Mientras que estas otras hojas basales iban a proveer al resto de las hojas jóvenes, que todavía no tienen toda su maquinaria fotosintética funcionando. Pero si removemos las hojas del otro lado, ahí sí, esta hoja marcada se convierte en el principal suministro de fotosintatos para todas las hojas jóvenes. Para ver por dónde se trasladaba, también se empleó radiactividad, haciendo hacer fotosíntesis con dióxido de carbono marcado, y después por autorradiografías se veía que la región donde había más radiactividad, donde se estaba transportando esa sacarosa, coincidía precisamente con el floema de esa sección de tallo. Entonces, hasta ahí se sabía que había movimiento de azúcares a través del floema y que se iban a distribuir de acuerdo a la cantidad de hojas que estén presentes y a las conexiones vasculares que existan en ese tallo. Estos asimilados se pueden mover a distancias más o menos considerables, dependiendo de la presencia, de cuántas hojas van a estar suministrando azúcares, y este movimiento a larga distancia lo hacen a través del floema. Y acá tenemos dos conceptos que son importantes en este tema. Que estos fotoasimilados se desplazan desde la fuente, y llamamos fuente a los órganos que van a proveer los azúcares. Es decir, que están haciendo fotosíntesis activamente y que producen más sacarosa de la que esa misma hoja necesita para su mantenimiento y crecimiento. Es decir, los órganos fuentes son los que producen más de lo que necesitan. Y se mueven hacia otros órganos que los llamamos destinos o sumideros, y son órganos donde hay un consumo activo de esos azúcares para el crecimiento, o bien están almacenando, como por ejemplo tubérculos o bulbos, y también entonces requieren una gran cantidad de fotosintatos, o simplemente por algún motivo presentan un metabolismo activo, como por ejemplo respiración más acelerada, que puede ser porque se encuentran a mayor temperatura que otro órgano. Entonces tenemos órganos fuente, que son los que están produciendo más fotosintatos de los que necesitan para mantenerse y crecer, y órganos destino o sumideros, que son hacia los que se transportan esos azúcares porque hay un consumo activo en el crecimiento, en el metabolismo, o bien hay acumulación para tenerlos en forma de reserva. Un mismo órgano, como por ejemplo una raíz de una zanahoria, durante el primer año puede constituir un destino, donde están llegando los azúcares que se conservan como reserva. Mientras que en el segundo año del ciclo de vida, esa raíz se convierte en una fuente de donde van a transportarse los azúcares que van a mantener el crecimiento de las estructuras reproductivas de la planta. Es decir, que primero se acumula, un año puede ser un destino, y en otro momento del ciclo de vida puede ser la fuente de azúcares para mantener el crecimiento de la planta. Otros estudios muy interesantes, porque hasta ahora se sabía, bueno, que había transporte, por dónde había, puede decir por el floema, que se podía realizar hacia arriba o hacia abajo, dependiendo de la posición de la hoja que estaba dando, hacia arriba hacia los órganos en crecimiento, o hacia abajo hacia las raíces o órganos de reserva. Pero no se sabía bien qué era lo que se estaba transportando. Y uno de los
problemas para estudiar es que a diferencia del xilema, donde tenemos los vasos que son simplemente conductos vacíos, porque tenemos ya células muertas, en los tubos cribosos todavía tenemos citoplasma, y entonces es difícil diferenciar cuando hacían la extracción qué estaba siendo transportado en ese tubo criboso y cuál era el contenido de la célula acompañante. Entonces era como difícil detectar qué era precisamente lo que se estaba transportando. Y para eso se hizo uso de una característica de un grupo de insectos, que son los áfidos, conocidos vulgarmente como pulgones, que tienen la característica de insertar su estilete, que es parte de su aparato bucal, dentro del tejido vegetal, llegando hasta los tubos cribosos. Y así empiezan como a bombear, como en el tubo criboso ya vamos a ver, los jugos floemáticos están sometidos a una presión. Este estilete que se inserta funciona como un sifón que está bombeando ese jugo azucarado que es el jugo floemático, que es muy rico en sacarosa. Entonces, lo que hicieron fue permitir que los áfidos inserten su estilete, después removían el estilete, digamos lo que removían era el insecto, y dejaban el estilete. Y así podían recoger, bien en pequeñas cantidades, pero era el contenido puro del tubo criboso. Entonces así se pudo estudiar qué era lo que se estaba transportando a través del floema. Y lo que se pudo ver es que el contenido es relativamente variable, dependiendo de la especie, de la edad del tejido que estemos considerando, del momento en su ciclo. Pero en general, lo que encontramos, acá tienen un ejemplo en Ricinus communis, en ricino, es que el mayor soluto que está siendo transportado es la sacarosa, es el azúcar por excelencia que se transporta a través del floema. Existe también transporte de proteínas. Si ven, en algunos casos, antes se decía como que no se podían transportar las proteínas porque eran muy grandes, pero sí existe un cierto transporte de proteínas como algunas enzimas y la proteína P, cuya función ya vamos a ver más adelante, ahora en la teoría. También se transportan aminoácidos, principalmente ácido glutámico y aspartico, que son las formas en las que se va a transportar el nitrógeno dentro de la planta. Sobre esto vamos a hablar más en la clase siguiente de metabolismo del nitrógeno y vamos a ver por qué el nitrógeno se transporta en esta forma. También se transporta contenido relativamente importante de ácido málico. Ustedes se acuerdan que es uno de los solutos que puede sintetizar la planta y que jugaba también un rol osmótico dentro de la planta. Y también hay transporte de compuestos inorgánicos como algunos aniones, y ahí tenemos fosfatos, sulfatos, cloruros que se pueden transportar por floema. Tenemos algunos cationes, en ese caso principalmente el potasio, acuérdense su rol fundamental en regulación osmótica dentro de la planta. Y también existen, obviamente muy pequeña cantidad porque son compuestos que actúan a larga distancia, pero en pequeñísimas cantidades, que son las hormonas. Entonces también podemos encontrar pequeñas cantidades de hormonas. Y es también por el floema, la región, por el tejido, bueno, por donde vamos a encontrar el transporte de muchos de los agroquímicos que nosotros coloquemos en la parte aérea. Hay muchos que se transportan al resto de la planta a través de floema, como por ejemplo muchos herbicidas, insecticidas, fungicidas,
que también van a estar transportándose por esta vía. Como les dije, el principal azúcar que se mueve es la sacarosa, porque es un azúcar no reductor, relativamente estable, que no va a causar reacciones durante su transporte a lo largo de la planta. En algunas familias, en algunas especies, se encuentra el transporte también de otros azúcares como rafinosa, estaquiosa y verbascosa, pero son también oligosacáridos, es decir que no vamos a encontrar transporte de monosacáridos. Estos tienen 3, 4 y 5 grupos de azúcares simples. En algunas familias, como en las oleáceas, donde tenemos algunos jazmines, y en rosáceas, encontramos también transporte de algunos alcoholes azúcares como el manitol. Pero lo fundamental es que recuerden que los azúcares simples, reductores, como la glucosa y la fructosa, no se van a transportar por floema. No se transportan porque son reductores y pueden causar reacciones durante su transporte. Entonces, son inestables y van a quedar dentro de la célula formando glucosa y fructosa para producir la sacarosa, que es el azúcar que se va a transportar. En general, en el reino vegetal tenemos sacarosa. Estos otros azúcares son simplemente en ciertas especies, en ciertas familias. Y lo que no vamos a tener es el transporte de azúcares reductores. Esos no se van a transportar. ¿Cómo es entonces el camino por donde van a ir estos azúcares? Lo hacen, este movimiento dijimos, a través del floema, donde tenemos el miembro del tubo criboso que durante su ontogenia va a ir perdiendo el núcleo, el tonoplasto, los ribosomas, el aparato de Golgi, microtúbulos, filamentos, todo eso desaparece de acá. Pero van a retener la membrana plasmática, el retículo endoplasmático y las mitocondrias. Y todos estos orgánulos que quedan van a quedar en estricta conexión, digamos, adheridos prácticamente a las paredes celulares, en una región parietal, dejando libre el contenido, digamos, del tubo criboso. Es decir, quedan algunos orgánulos, pero se ubican en forma tal de no entorpecer el transporte dentro del tubo criboso. La proteína P, que vimos que se transportaba a través del floema, tiene la característica de formar, de gelificar, forma como una especie de gel, y entonces ayuda a taponar los tubos cribosos en caso de que haya heridas, evitando la pérdida del jugo floemático. También la calosa permite el sellado de heridas y también va a tapar a los tubos que no estén ya conduciendo, que no sean más funcionales. Hay que considerar que en este caso el tubo criboso funciona en estricta conexión con las células acompañantes. Y hay se considera que la célula acompañante es en parte la que está regulando el metabolismo de su tubo criboso, y hay una relación tan estrecha entre ambos que al morir el tubo criboso muere también la célula acompañante. Es decir que hay una relación estrecha, como la célula acompañante sigue siendo el cerebro de este tubo criboso. El movimiento dentro del floema, si fuese simplemente de célula a célula por una difusión, sería muy lento, de 1 a 2 centímetros por hora, es decir, un movimiento muy lento. Pero lo que se ve por vía floemática es que llega a ser de hasta 100 centímetros por hora, llega a ser hasta 1 metro por hora. Es un movimiento más rápido
que lo que sería por simple difusión, pero fíjense que si consideramos el movimiento que puede haber por xilema, que llega a ser de 75 centímetros por minuto. Lo que acá pasa por floema necesita 1 hora, por el xilema necesita 1 minuto. Y esto es lógico si consideramos que en el floema el tubo criboso tiene todavía su citoplasma, no es simplemente un conducto que no ofrece ninguna resistencia como en el caso del xilema. En el xilema, al tener los vasos que sean células muertas, es, digamos, como una cañería que mueve rápidamente el agua. Y eso, bueno, es fundamental porque ustedes saben, la intensidad de transpiración es tan alta que si hubiese movimiento lento a través del xilema, la planta no alcanzaría a reponer lo que pierde y se desecaría. En cambio, en el xilema, este movimiento es suficiente para la distribución de los fotosintatos a lo largo de la planta. En la lámina, ya vamos a ver, desde las células del parénquima empalizada hasta que llegamos al tubo criboso, tenemos movimiento de célula a célula. Se va pasando el azúcar de una célula a la otra. Una vez que se carga ese floema, ahí tenemos el movimiento más rápido a través de los tubos cribosos. Entonces ahora vamos a ver cómo estos azúcares que sabemos que se forman en las células que están fotosintetizando, cómo se van a distribuir en la planta. Ahí acá me apareció esto. Ahí está. Acá tenemos que considerar otros conceptos. Uno de ellos es la asignación, que en inglés van a encontrar como allocation, y es digamos, qué vía va a seguir ese azúcar, esos fotosintatos, resultado de la fijación del dióxido de carbono. Es decir, si van a ir a formar sacarosa o si van a ir a formar almidón. ¿Se acuerdan cuando vimos la fotosíntesis? Habíamos visto que en el ciclo de Calvin se formaban estas triosafosfatos que salían al citoplasma y se intercambiaban con fósforo inorgánico. Salía la sacarosa y entraba el fósforo inorgánico. En el citoplasma es donde se producía la síntesis de la sacarosa y como resultado de la misma se iba liberando este fósforo, porque son todos azúcares fosfatos que van liberando al final su fósforo cuando se forma la sacarosa, y el fósforo inorgánico era el que se iba a intercambiar precisamente para que siga saliendo más triosa y se siga sintetizando sacarosa. Si por algún motivo ya esta síntesis de sacarosa se frenaba, por ejemplo, porque ya no había consumo, entonces ya no se iba a ir liberando tanto fósforo inorgánico, ya no se iba a poder intercambiar más con triosafosfato, y estas triosas que ya no iban para poder salir al citoplasma quedaban en el cloroplasto e iban a formar almidón. Habíamos comentado también que esos gránulos de almidón se podían acumular entre los tilacoides y podían como entorpecer, ya ir frenando esa fotosíntesis, la captación de luz, físicamente ya frenaban e iban frenando como un mensaje que iba a frenar la intensidad de fotosíntesis porque ya no se está consumiendo tanto. Bueno, esta decisión, digamos, en este momento, hacia qué vía iba a seguir, si síntesis de sacarosa o de almidón, es lo que se conoce entonces como asignación.
En algunas especies como en soja, espinaca, tabaco, el exceso de fotosintatos tiende a acumularse como almidón en los cloroplastos. En otras especies, como en algunas gramíneas, entre las que tenemos el trigo, la cebada, la avena, se acumula poca cantidad como almidón, pero en general tienden a acumular la reserva como sacarosa en la vacuola. Es decir, esto es lo que conocemos como asignación. En algunas especies va principalmente el exceso a almidón, como vimos que se acumula en el cloroplasto, y en otras especies ese exceso de producción va a acumularse como sacarosa en la vacuola. En algunas especies, este azúcar, digamos, de reserva, en realidad después lo que van a acumular van a ser fructanos, que son también polímeros de la fructosa. El almidón y la sacarosa que así se acumulan, ya sea la sacarosa en la vacuola o el almidón en el cloroplasto, después, durante la noche, por ejemplo, van a ser los compuestos que se van a estar respirando o se emplean también para síntesis de otros compuestos, incluso en momentos en que la fotosíntesis no es activa, es decir, se emplean esas reservas, ese exceso de lo que se produjo durante el día. La sacarosa, cuando llega a un tejido que no está fotosintetizando, como por ejemplo una raíz, puede ser entonces o almacenada en forma de sacarosa, en ese caso siempre va a la vacuola en células especializadas, o se puede almacenar en forma de almidón, que sería por ejemplo un tubérculo de papa versus la acumulación como sacarosa, por ejemplo, en la remolacha azucarera. Entonces, acá tienen unas imágenes, son microfotografías que están coloreadas artificialmente, por supuesto, donde ven esta acumulación de gránulos de almidón en los cloroplastos, que fíjense cómo llegan prácticamente a bloquear a los granatilacoides, y esto, digamos, si ocurre durante el día, reduciría la intensidad de luz que está llegando, teniendo un efecto de disminuir la intensidad de fotosíntesis. La acumulación de almidón puede ser importante. Es de destacar que esta acumulación normalmente ocurre en plantas C3, porque si se recuerdan, las plantas C4 tienen la vaina donde está ocurriendo el ciclo de Calvin que rodea los tejidos vasculares. Entonces, en esas especies, lo que se produce de sacarosa es prácticamente inmediatamente cargado en el floema y se transporta. En cambio, en las plantas C3 existe una mayor resistencia, mayores trabas para que llegue la sacarosa desde el parénquima empalizada hasta el tejido vascular. Entonces, en esas especies es donde podría, al ser más lento ese transporte, podría llegar a acumularse almidón en los cloroplastos y llegar a frenar la fotosíntesis. En una C4, toda su anatomía, además de lo que ya vimos que minimiza el riesgo de que haya fotorrespiración, entonces las hace más eficientes, también esa vaina que rodea las vascular favorece ese transporte inmediato de la sacarosa, reduciendo el riesgo de que se acumule dentro de la célula que las produjo, sino que se transporta todo, se exporta y se va hacia las regiones de la planta que están necesitando. La sacarosa es precisamente uno de los, es el azúcar natural más abundante y, como les comentaba, puede funcionar como reserva en algunas especies, es la sacarosa lo que se acumula como
en la remolacha azucarera, que es lo que se emplea para producción de azúcares en muchas regiones del mundo, como en Europa, o también se puede acumular en la caña de azúcar, los tallos, en células especializadas. Y se acumula dentro de la vacuola, pues si quedase sacarosa en el citoplasma, digamos, tendría un efecto osmótico sobre el funcionamiento de esa célula. Entonces se acumula en vacuolas, en células especializadas, en tallos o en raíces. Entonces, esta asignación nos va a indicar qué vía va a seguir el carbono, hacia síntesis de azúcar o de almidón. Y vamos a tener que considerar, si ese azúcar que va a ir a sintetizar sacarosa, o a acumularse como sacarosa o como almidón, va a quedar en la hoja fuente o va a ser transportado al destino, a un destino que lo esté necesitando. Acuérdense, las hojas fuente van a ser las que están fotosintetizando activamente y los destinos son los órganos que están consumiendo o acumulando azúcares. Esta síntesis o de sacarosa o de almidón, entonces, por un lado puede servir para mantenimiento de las estructuras que ya estén, que se empleen para síntesis de nuevas enzimas, de proteínas, de aminoácidos, o que se empleen como una reserva para emplearlo posteriormente en la vida de la planta. Pero también, así como vimos, el hecho de que quede en una célula, se transporte, se convierta en almidón, está indicando a la planta qué está ocurriendo en otros órganos. Porque si nosotros tenemos que hay poco transporte de sacarosa, es probable que ese poco transporte se deba también a que hay un poco consumo en la planta. Entonces es como una señal para que las hojas que están fotosintetizando sepan, en cierta manera, que no hay ya crecimiento, que digamos que ya está saturado, ya no hay un activo consumo de sacarosa, y entonces eso tiene como un feedback negativo que tiende a frenar la fotosíntesis. Es decir, que funciona también lo que esté pasando con el azúcar en la planta como una señal para enviar mensajes también en cierta manera a larga distancia. Como les comentaba, en algunas especies encontramos la reserva como fructanos, que es simplemente un polímero de la fructosa. Entonces, digamos, en otras especies podríamos encontrar la reserva, además de como almidón o sacarosa, en forma de fructanos. Entonces, ¿en qué se van a usar estos asimilados? Ya sea en la forma que, cualquiera sea la asignación que tengan. Es decir, si van a sacarosa, si van a almidón o a fructanos. Como mencionamos, por un lado, para mantener el metabolismo, el funcionamiento de la célula que constantemente está reparando membranas, están sintetizando enzimas, proteínas, y para acumulación de biomasa, es decir, esas estructuras carbonadas van a ir a formar también moléculas estructurales que van a ir aumentando el peso seco de ese organismo, de ese órgano. Se pueden emplear para el almacenamiento, como dijimos, en muchos casos, bueno, pueden almacenarse en parte en hojas, en tallos, en muchos casos se almacenan en las raíces. O bien, los fotoasimilados, esos que se formen en una hoja, podemos considerar como otra cosa que les puede ocurrir, que es que sean exportados, es decir, mandados a otro órgano que está necesitando. Y ahí tenemos otro concepto que es lo que se conoce como partición. Así como la asignación nos dice si van a ir a convertirse en sacarosa, en almidón, en fructanos,
la partición lo que nos dice es cómo se van a, como su nombre indica, cómo se van a repartir los fotosintatos dentro de la planta. Uno nos dice qué compuesto van a formar. Y el otro concepto nos dice hacia dónde se van a ir, cómo se van a repartir dentro de una planta. Y ahí tenemos que considerar un ejemplo que si consideramos una hoja, que son los órganos por excelencia que están fijando carbono y produciendo fotosintatos. Acá tenemos el ritmo de crecimiento que al inicio aumenta considerablemente, y después se va frenando y después se van reduciendo cada vez más los incrementos de tamaño, hasta que deja de crecer la hoja. Esto sería como el incremento de tamaño. Va aumentando, hay incrementos, va creciendo todavía, hasta que después cada vez crece menos, hasta que deja de crecer cuando alcanza el tamaño máximo de esa hoja. Si esta entonces es su ritmo de crecimiento. Después tenemos que considerar que una hoja que es chiquita, que se empieza como un primordio foliar, en ese momento esa pequeña hojita no está todavía fotosintetizando. Entonces, al inicio, cuando comienza a expandirse, las hojas son destinos, es decir, que importan todos los azúcares que van a necesitar. Están respirando activamente, están formando nuevas estructuras, consumiendo energía, entonces importan sus fotosintatos. A medida que la hoja se va expandiendo, acá tienen los porcentajes de expansión de las hojas, esa importación va disminuyendo porque la hoja, ya al ir expandiéndose, al ir formando su maquinaria fotosintética, comienza a fotosintetizar y ya cada vez más le alcanza lo que produce para satisfacer sus necesidades. Entonces, a partir del 40 o 50% de expansión de esa hoja, ya inicia a exportar, hasta que cuando está completamente expandida, ya simplemente las hojas constituyen órganos que exportan sus fotosintatos porque están produciendo más de lo que consumen. Entonces, esta partición, lo que conocemos como partición, nos dice cómo se distribuyen los fotosintatos dentro de la planta. Tenemos destinos muy fuertes que son vegetativos, y ahí tenemos los meristemas y las hojas en expansión, las raíces que siempre son destino porque no fotosintetizan, y también las regiones del tallo que no son fotosintéticas, es decir, tallos que no son verdes. Ahí también tenemos destinos de fotosintatos dentro de la fase vegetativa. La fase reproductiva también es un destino muy fuerte que va a atraer a los fotosintatos cuando la planta ingresa en esa fase, donde tenemos no solo la formación de flores, frutos, y también las semillas cuando están en la fase de activo crecimiento, sobre todo. Entonces, todas estas fases vegetativas y reproductivas que mencionamos acá van a estar compitiendo por los fotosintatos que la planta esté fijando en ese momento. Entonces, si ustedes tienen crecimiento vegetativo muy exuberante, por ejemplo, fertilizaron con muchísimo nitrógeno. Nosotros vimos que el exceso de nitrógeno lleva a un crecimiento de la fase vegetativa. Ese activo crecimiento vegetativo está compitiendo con fotosintatos, por los fotosintatos con la fase reproductiva. Los dos van a estar atrayendo, van a estar consumiendo y por lo tanto atrayendo fotosintatos. Hay una competencia. Si ustedes quieren favorecer la fase reproductiva, en ese caso tendrían que eliminar el exceso de brotación en esa planta. Y de hecho, en algunos casos lo que se hace es reducir en cierta medida los brotes, las regiones vegetativas con crecimiento muy activo,
si quieren evitar que los pocos fotosintatos o la cantidad limitada de fotosintatos vaya hacia la fase reproductiva y que comience a ir a la fase vegetativa y que empiece a ir a la fase reproductiva. Por ejemplo, en muchos citrus lo que se hace es cortar, sacar las ramas que salen en forma vertical, que tienen un crecimiento muy rápido y que están atrayendo fotosintatos hacia la parte vegetativa y no van a florecer. Entonces se destinan, los fotosintatos están fijando las hojas maduras hacia la fase reproductiva. O también, si tienen un racimo con muchos frutos y quieren aumentar el tamaño de esos frutos, en algunos casos ustedes pueden inducir la caída de algunos para que los que queden reciban más fotosintatos y tengan mayor tamaño. Porque hay competencia, la capacidad de fotosíntesis de la planta está limitada por su área foliar. Si hay muchas estructuras que están requiriendo los fotosintatos, cada una va a recibir menos y van a tener menor crecimiento. Entonces, si queremos favorecer o la fase reproductiva, tenemos que sacar el exceso de fase vegetativa, o dentro de la fase reproductiva podemos controlar el número de estructuras que van a quedar para que los que queden alcancen mayor tamaño. Esta partición, es decir, cómo se van a repartir los fotosintatos, depende de distintos factores. Ahí tenemos uno, de las conexiones vasculares, como vimos anteriormente, entre la fuente y el destino. Es decir, que si yo tengo una hoja, supongamos esta hoja, o vengamos acá. Si tenemos estas distintas filotaxis, y yo tengo esta hoja madura, ya expandida, que está fotosintetizando activamente, va a tender a enviar sus fotosintatos hacia otras hojas que tengan conexión vascular con la misma. Es decir, van a ir preferentemente hacia las que se encuentren hacia su mismo ortóstico. Entonces, las conexiones vasculares directas favorecen el movimiento de azúcares entre la fuente y el destino. Solo si yo remuevo las que se encuentran del otro lado, esta hoja va a empezar a mandar a todas las hojas jóvenes del ápice, como vimos en el experimento con el carbono 14. Otro factor que altera esta partición es la proximidad también entre la fuente y el destino. Una determinada hoja va a mandar principalmente hacia los destinos que estén requiriendo que se encuentren más cerca de la misma. Y el otro factor, que parece el nombre de una película, es la fuerza del destino, que en realidad es la intensidad con que esos órganos que consumen o que acumulan fotosintatos están llamando a más fotosintatos. Es decir, nos da una idea de la fuerza que tiene ese órgano para atraer más fotosintatos. Y eso está relacionado con el tamaño del destino, es decir, cuanto más masa tenga ese destino, ese órgano al que llegan los fotosintatos, va a llamar más fotosintatos a su vez. La actividad que esté teniendo, es decir, si estos fotosintatos que están llegando, por ejemplo, se están respirando activamente porque el órgano está creciendo aceleradamente, va a haber un alto consumo y va a llamar a más fotosintatos. Cuanto mayor sea la actividad de ese destino, cuanto más o almacenamiento o más respiración tenga, va a tener más actividad metabólica y por lo tanto tiene más fuerza para atraer a más fotosintatos. Esta fuerza que tenga el destino para atraer a los fotosintatos es importante cuando consideramos la productividad y el rendimiento de un cultivo. Porque nosotros, si estamos cosechando un órgano reproductivo, como que sean granos o el fruto, la fuerza con que esos órganos puedan atraer fotosintatos nos va a determinar el crecimiento que vaya a tener y cuánto vamos a cosechar nosotros.
los granos o los frutos en activo crecimiento son un destino muy fuerte. La parte reproductora es un destino muy fuerte y en general, cuando la cantidad de fotosintatos está limitada por el área foliar que tenga la planta en ese momento, los fotosintatos que se estén produciendo van a ir principalmente, si son limitados, van a tender a mantener el crecimiento de esa estructura reproductiva en detrimento de lo que vaya a las raíces. Es decir, la planta va a priorizar siempre digamos, que pueda culminar su ciclo de vida, que pueda llegar a producir estructuras reproductivas. Acá tienen un cuadrito donde ven lo que ocurre en plantas de sorgo, donde tenemos concentraciones altas y bajas de dióxido de carbono. Es decir, la planta está fotosintetizando sin ningún problema y acá le está faltando dióxido de carbono. Si nosotros no tenemos problemas con la provisión de dióxido de carbono, va una cierta cantidad hacia los granos, una parte hacia las raíces y el resto se distribuye entre otras hojas y otros órganos. Pero ¿qué pasa? Si tenemos baja concentración de dióxido de carbono, y nos va a indicar que la intensidad de fotosíntesis va a ser menor, fíjense que de lo poco que se esté fijando, casi todo va al grano, mientras que muy poco ya va a ir hacia las raíces y hacia otros órganos. Es decir, que en condiciones donde los fotosintatos sean limitantes, la planta va a priorizar, la partición va a ser principalmente hacia el órgano reproductor, en detrimento de los demás órganos de la planta. Ahora, si nosotros queremos saber estimar cuánto va hacia las hojas, las raíces, a los frutos, vamos a tener, digamos, una idea de cómo va a rendir nuestro cultivo. Y lo que podemos hacer es calcular lo que se conoce como el índice de cosecha, que nos va a indicar cuánto nosotros vamos a cosechar, por ejemplo, cuánto va a ir al fruto, lo que nos va a dar nuestro rendimiento económico, sobre el total de tejidos de esa planta. Es decir, la parte que nosotros va a ser lo que nosotros usamos con respecto a la biomasa total. Y acá tenemos algunos ejemplos de índices de cosecha. Por ejemplo, en cereales como trigo, cebada, arroz, maíz, están cerca de 0,5. Es decir, que aproximadamente la mitad de la biomasa total es lo que yo estoy cosechando. En otros, si consideramos otro tipo de cultivo completamente diferente, como por ejemplo la papa, donde tenemos esos tubérculos que tienen un elevado peso con respecto a la biomasa total, fíjense que el índice de cosecha es ya más alto. Se acerca a 1, es decir que ya la proporción de lo que yo cosecho es casi igual a la biomasa total del cultivo. Cosecho una gran parte de lo que se produce en total de tejido vegetal. Y ahora vamos a hacer una breve pausa porque después tenemos que ver, hasta ahora vimos, se produce la sacarosa, sabemos que se mueve por floema, sabemos que esa sacarosa después puede ir o quedar almacenada como sacarosa o ir a formar almidón, lo que se conoce como partición, o bien, bueno, y también sabemos, no, como si queda como sacarosa o va a almidón, lo que se conoce como asignación, y cómo es su partición. Vimos cómo se reparte entre los distintos órganos de la planta. Pero ahora lo que tenemos que ver en detalle es cómo va a ser el movimiento dentro del floema de esa sacarosa para que pueda llegar a todos los órganos. Entonces, si les parece, hacemos una breve pausa de... A ver, si les parece, a las 9:05 continuamos con la clase, ¿sí? Sí, profe, está bien. Y entonces vemos esa parte y los factores, que es lo que nos queda.
Bueno, vamos a continuar entonces. A ver. Vamos a seguir ahora con el mecanismo de movimiento de los fotosintatos desde la célula donde se producen hasta los distintos órganos que los van a ir empleando. Para poder explicar este movimiento, hay que considerar distintos aspectos. Primero, que en los tubos cribosos tenemos células vivas, a diferencia de lo que ocurre en el xilema, donde la resistencia al movimiento es mínima, ya que tenemos células muertas. Que se necesita un movimiento rápido, una translocación rápida a través de la planta para que pueda llegar a los órganos que están creciendo. Que este movimiento se tiene que hacer en distintas direcciones porque una misma hoja puede estar enviando hacia las raíces o puede estar enviando por encima de la misma estructuras reproductivas o a las hojas en crecimiento. Es decir, que ese movimiento tiene que ser bidireccional. Y después hay que considerar cómo se hace la carga del floema, es decir, cómo se colocan esos azúcares en el tubo criboso y cómo se descarga el floema, es decir, cómo salen los azúcares desde el tubo criboso hacia el órgano de destino. Entonces, hay que considerar todos esos aspectos. Digamos, la teoría tiene que considerar estas características para poder explicar ese movimiento. Algunas de las teorías que se propusieron fueron la de difusión simple, es decir, que los azúcares irían difundiendo a través del floema hasta que llegan al órgano de destino, lo que no es posible porque sería muy lento y no permitiría el crecimiento activo de la planta. O con la corriente citoplasmática, pero digamos también sería un movimiento muy lento. Y lo que, digamos, el modelo, que todavía sigue siendo aceptado con unas pocas modificaciones, fue propuesto por Munch ya en 1930, hace 100 años, y es el modelo de flujo por presión. Es decir, acá, así como nosotros teníamos el movimiento en el xilema que se producía por una tensión, porque era la transpiración la que atraía el agua, la que estiraba el agua dentro del xilema, que está sometido a tensión, a una presión negativa, el modelo que explica el movimiento por floema considera una presión positiva. A diferencia del xilema que tiene una tensión, el floema tiene presión. Y se basa en el movimiento del soluto, en masa, el soluto se mueve junto con el agua a través del tubo criboso por un gradiente de presión hidrostática. Es decir, que la sacarosa se va a mover dentro del tubo criboso junto con el agua, cuando el agua se mueva desde donde hay más presión hacia las regiones donde hay menos presión hidrostática. Entonces nosotros acá tenemos que considerar una célula que produce los fotosintatos. Vamos a tener esos fotosintatos que se van a mover desde las células del parénquima empalizada, de célula a célula, hasta que lleguen a la célula acompañante y se produzca la descarga, digamos que en realidad acá sería la carga, que se vuelquen estos azúcares al tubo criboso. Estos tubos cribosos, entonces, donde se van acumulando azúcares, ¿qué efecto van a tener? Si yo tengo acá una región donde hay muchos azúcares, donde hay sacarosa, la sacarosa va a hacer que el potencial osmótico de esta célula sea más negativo. Por lo tanto, el potencial hídrico se va a hacer también más negativo.
Y eso va a hacer que el agua se mueva desde el xilema hacia este tubo criboso cargado de sacarosa. Al ingresar agua se genera, al entrar, como las paredes son rígidas, se genera una presión. Esta presión que se genera hace que el agua, junto con la sacarosa, se transporte hacia abajo o hacia arriba en la planta, hacia la región que esté llamando esos azúcares, donde se va a producir la descarga del floema, es decir que esos azúcares van a salir del tubo criboso hacia las células que los estén almacenando o consumiendo. Este movimiento dentro del tubo criboso, no de una célula externa al floema, sino dentro del floema, es un movimiento pasivo porque se produce en respuesta a un gradiente de presión hidrostática y dentro del tubo criboso no hay consumo de energía, sino es un fenómeno físico de hidrodinámica, si queremos llamarlo. Entonces, ya vamos a ver cómo se produce esta carga, pero cuando la sacarosa se vuelca al tubo criboso, desde las células que lo producen, en una hoja que está fotosintetizando, las células del parénquima empalizada producen sacarosa que se va moviendo hasta que llega a la célula acompañante y de la célula acompañante llega al tubo criboso. Este tubo criboso entonces baja su potencial hídrico porque llegan muchos solutos. Al disminuir su potencial hídrico, el agua, acuérdense, se mueve desde donde tiene más, desde el xilema, hacia donde tiene menos contenido hídrico. Entonces se mueve de mayor potencial a menor potencial hídrico. Llega el agua, se genera, al entrar agua a este tubo criboso, se genera una presión. Esa presión hidrostática hace que el contenido de este tubo con agua y sacarosa se desplace por el floema hacia los órganos que lo están consumiendo o almacenando. Puede ser movimiento descendente o ascendente hacia las células, hacia las hojas en expansión, por ejemplo. Una vez que sale la sacarosa hacia el órgano que sea de destino, este tubo criboso, al perder la sacarosa, queda con un alto potencial hídrico porque pierde el soluto, el potencial osmótico se hace menos negativo, entonces aumenta su potencial hídrico. Y de esa forma, el agua que llega acá va a salir y va a recircular dentro de la planta. ¿Está? Entonces, la carga de solutos acá hace que entre agua, se genere una presión. El movimiento se hace desde donde hay mayor presión hacia donde hay menor presión. Una vez que sale la sacarosa, el potencial hídrico de este tubo criboso se hace más alto y entonces puede mandar agua hacia regiones donde tengan poco potencial hídrico. Así recircula el agua, pero esta agua que está circulando permite el transporte a alta velocidad de la sacarosa dentro del tubo criboso. El movimiento dentro del tubo es pasivo. Como ya les dije, los tubos cribosos están bajo presión, a diferencia del xilema, que están sometidos a tensión, y este transporte se puede hacer hacia arriba o hacia abajo, dependiendo del órgano que esté llamando a los fotosintatos. ¿Está hasta acá? Sí, profe. Bueno, entonces... Sí, perfecto. Ahora vamos a ver ya cómo se hace esa carga. Sí, ahí va en contra de un gradiente. Ahí vamos a ver esta parte de la carga, porque acá se va acumulando acá la sacarosa, entonces va en contra de un gradiente. Esta sacarosa, como dijiste, lo que hace es variar el potencial hídrico de esta
de este tubo criboso hace que entre agua y empuje el agua con la sacarosa, generando una presión hidrostática que hace que se desplace todo el contenido. Después la sacarosa se aprovecha y nos queda el tubo criboso principalmente cargado de agua, que va a tener un alto potencial hídrico y entonces se va a mover hacia otras regiones de menor potencial hídrico. Ahora, lo que vos dijiste, sí, ahora vamos a ver precisamente esa parte de cómo se hace esa carga de la sacarosa a este tubo. Porque vos decís, se están cargando, es algo lleno de sacarosa, está en contra de un gradiente. Esa carga, el llenado del tubo criboso con sacarosa se denomina carga, la carga del floema. Y se puede hacer por vía simplástica o apoplástica. En general se considera que hay movimiento de célula a célula de sacarosa, un movimiento más lento que habíamos visto 1 a 2 centímetros por hora, entre las células del parénquima empalizada, que son las que principalmente producen la fotosíntesis, que hacen fotosíntesis y producen la sacarosa, y el tubo criboso. Se considera que en general hay una distancia de aproximadamente máximo entre 3 o 4 células entre las que se tiene que mover esa sacarosa en esa forma más lenta de una célula a la otra, hasta que llegue ese tubo criboso. Ese movimiento desde el mesófilo hasta la célula acompañante se hace principalmente por plasmodesmos, que son entonces esas comunicaciones citoplasmáticas entre una célula y otra que ofrecen poca resistencia al movimiento. Se va desplazando, no tiene que atravesar membranas, pero es un movimiento bastante lento. Si la carga del floema se hace también por simplasto, es decir, que va desde esas células del mesófilo hasta las células acompañantes y al tubo criboso por simplasto, ahí el pasaje de la sacarosa se hace siempre a través de plasmodesmos, donde no tenemos un consumo de energía. Este movimiento por simplasto ocurre principalmente en especies donde los plasmodesmos son muy abundantes y en muchas de ellas, por ejemplo en las cucurbitáceas, que son los zapallitos, los distintos zapallos, van a encontrar algo que se conoce como trampa para polímeros o de polímeros. Porque si ustedes están considerando que las sacarosas se van acumulando en ese tubo criboso y está llegando solo por plasmodesmos, nosotros podríamos pensar que después va a tender a moverse esa sacarosa a volver por el plasmodesmo desde donde está más concentrada hacia la célula por donde ya pasó antes. Como si ustedes tienen que acá se va cargando mucha sacarosa, por un gradiente de concentración podemos pensar que la sacarosa va a tender a volver hacia atrás. Entonces, en algunas especies donde tenemos esta carga por vía simplástica, para evitar que vuelva la sacarosa hacia las células parenquimáticas, lo que ocurre es que ocurre una como polimerización de estos azúcares, formando azúcares de moléculas más grandes que ya no pueden volver a pasar por los plasmodesmos. Entonces eso es lo que se conoce como trampa para polímeros. Una vez que llega a la célula acompañante, al tubo criboso, se polimerizan y ya no pueden volver hacia atrás, no pueden volver a pasar por los plasmodesmos, entonces solo le queda seguir el movimiento a través del floema. Eso ocurre cuando tenemos por vía simplástica. Por vía simplástica no hay gasto de energía porque no hay pasaje a través de la membrana, pero tenemos estos mecanismos para evitar que la sacarosa vuelva hacia atrás. Y la otra vía es la vía apoplástica, donde la sacarosa tiene que atravesar la membrana plasmática y se descarga en la pared celular. De ahí
tiene que volver a entrar a la célula acompañante, atravesando la membrana, y en este caso tenemos gasto de energía porque la sacarosa, que es una molécula grande, tiene que pasar por la membrana a través de un carrier y para facilitar su movimiento se consume ATP. Se vio también que se puede inhibir con químicos, es decir, si nosotros inhibimos la producción de ATP, inhibimos la carga de la sacarosa por vía apoplástica, lo que nos está indicando que es con consumo de energía. Entonces acá tenemos estas dos posibilidades. O la sacarosa que se produce pasa por los plasmodesmos sin gasto de energía. Acá tenemos la carga del tubo criboso sin gasto de energía, pero en muchas especies que presentan esto tenemos esa trampa de polímeros, es decir, se polimerizan esos azúcares impidiendo que vuelvan, que puedan retroceder, por ejemplo en las cucurbitáceas. O bien tenemos algo bastante común que es la descarga apoplástica. La sacarosa sale de la célula, atraviesa la membrana y va a la pared celular. Después tiene que volver a ingresar a las células de ese complejo entre célula acompañante y tubo criboso, tiene que pasar una membrana y ahí hay gasto de energía. Si se hace entonces la carga del floema por vía apoplástica, es una carga activa. Por vía simplástica es pasiva. Si se hace por vía apoplástica, lo que normalmente ocurre, ese gasto de energía, está dado ¿por qué? Porque de esta célula que va a recibir la sacarosa, se bombean protones hacia el apoplasto. Cuando estos protones tienden a volver a entrar por el gradiente a la célula de donde salieron, ese ingreso se hace un sistema de cotransporte donde al ingresar los protones activan el transportador de la sacarosa e ingresa también la sacarosa. Eso es lo que tienen acá en detalle. Las células, entonces del tubo criboso, bombean protones hacia la pared celular. Cuando los protones vuelven a entrar, lo hacen junto con la sacarosa, permitiendo que se vaya cargando este tubo criboso. Esta carga del tubo criboso por vía apoplástica, entonces, es activa. Hay gasto de energía. Si se hace por vía simplástica, va pasando simplemente por plasmodesmos y no hay gasto de energía. Entonces, si bien el transporte, el movimiento dentro del floema no gasta energía, la carga, es decir, cómo llega la sacarosa hacia este tubo criboso, puede ser con o sin gasto de energía, dependiendo de qué vía siga. Entonces, si tenemos nuestra hoja que está fotosintetizando, produce la sacarosa. Esta sacarosa llega hasta el tubo, pasa por la célula acompañante, llega al tubo criboso, se va acumulando, hace que baje el potencial hídrico, entonces ingresa agua, el agua empuja el contenido de estas células junto con la sacarosa hasta que llegan al lugar donde van a estar siendo consumidos para crecimiento, respirados o acumulados. Este otro proceso, entonces, lo que se conoce como descarga del floema. Tenemos la carga de la sacarosa y la descarga, que también puede ocurrir por las dos vías, simplástica o apoplástica. La descarga simplástica también se produce a través de plasmodesmos y se describió, fíjense, en tejidos jóvenes, en activo crecimiento, ya sean hojas o los ápices de las raíces, donde ese activo crecimiento nos está indicando que la sacarosa que llega ahí se está degradando, consumiendo rápido. Entonces, no es que va a ir en contra de un gradiente porque nunca se acumula en ese destino, sino que está rápidamente metabolizada. Entonces, siempre está trayendo más sacarosa.
En ese caso se puede hacer una descarga simplástica sin ningún problema porque el órgano al que están llegando están consumiendo activamente. Entonces no hay acumulación y siempre se hace a favor del gradiente, desde donde hay más sacarosa en el tubo criboso hacia donde hay menos en ese órgano que los está aprovechando. Entonces acá seguimos un gradiente de concentración y en el destino esta sacarosa es aprovechada inmediatamente. Entonces, llega nuestra sacarosa por el tubo criboso, pasa por los plasmodesmos, por ejemplo, hasta una hojita en expansión, una flor en formación, un fruto en crecimiento, donde esa sacarosa rápidamente se hidroliza, se respira, se forman otras estructuras. Entonces siempre este movimiento es en favor del gradiente. Va desde donde hay más sacarosa. Esto permite que pueda ocurrirse esta constante degradación de esa sacarosa